Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del misterio sin resolver más grande de Noruega. En el año 1970, en un lugar conocido como el Valle de la Muerte, apareció el cuerpo de una misteriosa mujer. Pero cuando indagaron en su vida, encontraron unas pistas muy inquietantes que generaron más preguntas que respuestas. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El misterio de la mujer de Isdal. Esta historia es muy interesante y me la habéis pedido varias veces, así que por fin la tenemos en el canal. Todo sucedió en Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega, situada en la costa oeste del país. Bergen es conocida como la ciudad entre 7 montañas debido a su localización. El día 29 de noviembre de 1970, un profesor y sus 2 hijas de 10 y 12 años estaban paseando por el valle de Isdalen, a las afueras de Bergen. Estaban haciendo senderismo cuando se encontraron con el cuerpo de una mujer. Inmediatamente volvieron a toda prisa a Bergen para poder llamar a la policía. Curiosamente, el valle de Isdalen es también conocido con el nombre de Valle de Hielo o Valle de la Muerte, bastante apropiado para este caso. Lo llamaban así porque algunos excursionistas se habían perdido en el valle, perdiendo ahí su vida, pero también porque en la Edad Media muchos iban a este lugar a suicidarse. Cuando los oficiales de policía llegaron al lugar, antes de ver el cuerpo, ya eran capaces de distinguir el característico olor de la carne quemada. Cuando llegaron encontraron el cuerpo de una mujer terriblemente quemado, especialmente en la parte frontal del cuerpo, haciéndola prácticamente irreconocible. El cuerpo fue encontrado entre 2 filas de rocas, en posición fetal, boca arriba, pero lo de la posición fetal a veces no indica la postura en la que estaba inicialmente el cuerpo, sino que al quemarse acaba con la flexión de los brazos y las piernas debido al encogimiento de los tejidos por la combustión y deshidratación del cuerpo, por lo que es frecuente encontrar así a las víctimas de incendios. En inicio, la policía pensó que podría tratarse de un accidente. Tal vez el fuego de una hoguera se descontrolara y en consecuencia ella acabara envuelta en llamas y cayera de espaldas en las rocas. Pero el problema era que no había rastros de ninguna hoguera. Es decir, en esa zona donde se encontró el cuerpo no se había encendido un fuego. Así que tenían un cuerpo que había sido quemado, pero no se sabía de dónde provenía el fuego. No sabían cuánto tiempo llevaba fallecida y no sabían su identidad. Se encontraron varios objetos en la escena junto al cuerpo. Había una botella vacía de licor barato, 2 botellas de agua de plástico vacías, una funda de pasaporte de plástico, una bota de goma, un jersey de lana, una bufanda, medias de nylon, un paraguas, un bolso, una caja de cerillas, un reloj que marcaba las 10:10, un par de pendientes, un anillo y alguna ropa que fue quemada. Y había un dato más curioso aún: todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas, pero no solo eso, hasta los objetos que la rodeaban no tenían marca. Si aparecía, por ejemplo, una marca en uno de los envases, el nombre estaba rayado para que fuera elegible. Así que no se sabía la procedencia de ninguno de los objetos. Las botellas fueron analizadas para saber si habían contenido gasolina o algún tipo de acelerante, pero no, solo habían contenido agua. También había muchos trozos de papel, hechos añicos y quemados cerca del cuerpo. Bajo su cuerpo se encontró un gorro de pelo con restos de petróleo en él. Pero ese fue el único sitio donde encontraron restos de petróleo. En ningún otro objeto o zona cercana al cuerpo encontraron más petróleo. Pero las joyas que se encontraron no las llevaba puestas la mujer, sino que estaban a su alrededor, así como el resto de los objetos. Uno de los investigadores dijo que parecían colocados como si se tratara de algún tipo de ceremonia. Tenía un extraño moratón en un lado del cuello y en su estómago se encontraron entre 50 y 70 pastillas para dormir, las cuales había tomado justo antes de morir, ya que apenas estaban digeridas. Algunas ni siquiera estaban en su estómago, sino en su boca, y otras quedaron esparcidas junto al cuerpo, lo cual dio lugar a pensar que tal vez la habían forzado a tomarlas.
Había humo en sus pulmones y su sangre tenía grandes cantidades de monóxido de carbono, por lo que probablemente estaría aún viva cuando fue quemada. Acudieron a un dibujante forense para que creara un retrato robot del aspecto que podría haber tenido aquella mujer, para ver si alguien era capaz de reconocerla. La mujer medía 1,64 metros. Era delgada, tenía el pelo castaño oscuro, con una cara pequeña y redondeada, orejas pequeñas y unos ojos pequeños y marrones. Tenía 14 dientes empastados y algunos de los empastes eran de oro. Nunca había estado embarazada ni había dado a luz y era una mujer joven de entre 30 y 40 años. A pesar de la detallada información que se pudo proveer de su físico, nadie la reclamó ni dijo que la conociera. Es por ello que se la empezó a conocer con el sobrenombre de la mujer de Isdal. 3 días tras encontrar su cuerpo, la policía tuvo una pista que le llevó a la estación de tren de Bergen. 2 trabajadores de la estación reconocieron a la mujer y dijeron que el 23 de noviembre de 1970, 6 días previos al descubrimiento del cuerpo, alguien con sus mismas características había dejado su equipaje allí, 2 maletas concretamente. En su interior había varias pelucas, gafas con cristales sin prescripción, ropa de mujer estilosa, zapatos, un cepillo de pelo y un peine, monedas noruegas, belgas, británicas y suizas, maquillajes, gafas de sol, una libreta, una caja de cerillas, una bolsa de plástico, una crema para el eczema, 2 postales, una de la Virgen María y el Niño Jesús y otra de un paisaje invernal, y un mapa de Noruega con unas estaciones de tren anotadas, y por último una brújula. Todo apunta a que trataba de no ser reconocida o que no pudieran encontrarla. Todo lo que había en las maletas tampoco tenía etiquetas. La caja de cerillas era un regalo publicitario de una tienda de ropa interior erótica de Alemania y la bolsa era una tienda de zapatos de Stavanger, Noruega. La libreta estaba completamente en blanco, excepto por la primera hoja, la cual contenía unas extrañas anotaciones. Se dedujo que se trataba de un código y llamaron a un especialista para que lo descifrara. Cabe destacar que se descubrió que tanto sus joyas como sus ropas de piel eran falsas, es decir, era evidente que fingía ser alguien que no era. También se pusieron en contacto con otros países para saber si la mujer de Isdal coincidía con la descripción de alguna mujer desaparecida e investigaron el tema de la bolsa que se encontró en la maleta. La bolsa era de una zapatería de Stavanger, una tienda llamada Oscar Roberts Footwear. El empleado llamado Rolf, el hijo del dueño, recordaba a la mujer de Isdal y cómo fue a buscar unas botas de goma que fueron las que se encontraron en la escena del crimen. Este hombre podía recordar que la mujer estuvo probándose las botas un largo rato, caminando con ellas por la tienda y mirándose en el espejo, tratando de decidir si quería comprarlas. De hecho, no las compró. Fue al día siguiente cuando volvió y acabó comprando las botas. Rolf declaró que era una mujer hermosa y que hablaba inglés con acento, pero que el acento no era noruego. Llevaba un vestido y un sombrero azul y un abrigo de piel. Tenía el pelo largo y castaño, los ojos marrones y una cara redondeada con una piel olivácea. Se probó la talla 37, pero le quedaba pequeña, así que el dependiente tuvo que ir al sótano a buscarle la talla 38. Dijo que mientras bajaba, ella le gritó algo, pero que no fue en inglés. Tal vez en alemán o en francés, pero que fue incapaz de identificarlo. Dijo que ella parecía tranquila, no parecía preocupada o estresada ninguno de los 2 días que visitó la zapatería. Este empleado y otro, que estuvo también presente, declararon que la mujer emanaba un intenso aroma que años después identificarían como olor a ajo. ¿Y por qué les costó tanto tiempo identificarlo? El ajo no era frecuente en aquella zona, por lo que al principio le costó mucho identificar el olor y hacía más extraño que alguien allí oliera así. Con su descripción, la policía consiguió ubicar a la mujer en un hotel cercano, el Hotel Sandsvitun. La recepcionista consiguió identificarla. En el hotel estaba registrada como Fenella Lorch y decía que era belga, pero el problema era que ese no era su nombre real. Había estado hospedada en la habitación 616. Una habitación pequeña, individual, sin baño. La recepcionista recordó que llevaba un sombrero de pelo, que era elegante y reservada, y tenía un leve sigmatismo al hablar. Esto es, la dificultad de pronunciar ciertos sonidos o letras,
y tenía también un acento no identificado. Pudo ver que tenía algunos dientes con empastes de oro y tenía una pequeña separación entre las paletas. El botones del hotel también las recordaba, de hecho la acompañó a su habitación. Ella llevaba una maleta pequeña y el botones recordó preguntarle dónde era, porque tenía acento. Ella le contestó que era de Bélgica, pero había dejado de sonreír y estaba muy seria. Él recordaba que ella iba muy bien maquillada y tenía los labios pintados de rojo. Estuvo en aquel hotel hospedada del 9 al 18 de noviembre. El día 18, que fue el mismo día que compró las botas, dejó la ciudad. Cuando salió del hotel de Stavanger el día 18, el taxista también era capaz de recordarla perfectamente. Según él, aquella mujer era sexy. Tenía un buen cuerpo y unas buenas curvas. Y el taxista dijo que iba a una estación para dirigirse a Bergen. Fueron capaces de localizar más hoteles en los que se había hospedado en el área, y muchos podían recordarla porque no era frecuente ver turistas en noviembre y llamaba mucho la atención. También era muy infrecuente en la época que una mujer viajara sola. Además, esta mujer tenía un marcado estilo y era muy hermosa, por lo que creaba una impresión en la gente con la que se topaba. Esto fue muy útil en la investigación, ya que si hubieran buscado solo por el nombre con el que se registró en el hotel de Stavanger, Fenella Lodge, no habrían encontrado nada, porque era falso. Afortunadamente, su físico era tan característico que pudieron ubicarla en otros hoteles previos a este, donde se registró con otros nombres diferentes. Esto se confirmó con su caligrafía en el registro de los hoteles, donde se encontraron firmas que coincidían con su escritura. El 20 de marzo de 1970 voló de Ginebra a Oslo. El 21 de marzo de 1970 se registró en el Hotel Viking, en Oslo, bajo el nombre de Geneviève Lancier. En el formulario del hotel especificó que viajaba desde Bruselas, que era secretaria y que su fecha de nacimiento era el 28 de julio de 1945. En el motivo de la visita ponía visita turística y ponía que su lugar de nacimiento fue Lovaina, Bruselas. Estuvo alojada en aquel hotel durante 2 noches y luego se dirigió en barco a Stavanger, justo antes de viajar a Bergen. En Bergen se alojó en el Hotel Bristol el 24 de marzo de 1970. En este caso utilizó el nombre de Claudia Tielt. En este formulario ponía que su cumpleaños era el 11 de julio de 1945 y su lugar de nacimiento, Bruselas. Aquí dijo que era vendedora de antigüedades. En ese hotel solo pasó una noche y luego se hospedó en el Hotel Scandia, también en Bergen. En este hotel usó el mismo nombre y fecha de nacimiento que el anterior y ponía que se dirigía a Bruselas. Solía hacer esto cuando cambiaba de hotel en la misma ciudad, solía mantener el mismo nombre. El 1 de abril cogió un barco de Bergen a Stavanger y de ahí cogió un avión a Kristiansand, aún en Noruega, y de ahí cogió otro avión a Berlín. A partir de ahí se le perdió la pista durante unos meses, hasta el día 22 de octubre de 1970. En esa fecha se registró en el Hotel Altona de París bajo el nombre Vera Schloesseneck. En este caso su fecha de nacimiento era el 21 de enero del año 1945. Ahí estuvo una única noche hasta desplazarse al Hotel Calais, también en París, y usó los mismos datos. En ese hotel estuvo del 23 al 29 de octubre. El 29 cogió un vuelo de París a Stavanger y se hospedó en un hotel en el que se registró bajo el nombre de Claudia Nielsen, nacida el 25 de abril de 1945. Ahí estuvo una única noche y al día siguiente cogió un barco a Bergen, donde se alojó en el Hotel Neptune, bajo el nombre de Alexia Senner Merches, nacida el 27 de noviembre de 1943. En este hotel se le ve quedar con un hombre desconocido. Ahí estuvo hospedada hasta el 5 de noviembre. Pero lo curioso es que estando allí cambió de habitación 3 veces antes de abandonar el hotel. Del 6 al 9 de noviembre se hospedó en el Hotel Bristol bajo el nombre de Vera Jarl y luego viajó a Oslo para luego volver a Stavanger, donde ya se hospedó en el primer hotel que hemos mencionado, cerca de la zapatería. De ese hotel viajó en barco a Bergen y se hospedó una única noche en el Hotel Rosenkrantz, registrada bajo el nombre de Elisabeth Lenhauer, nacida el 27 de noviembre de 1945. Al día siguiente se hospedó en el Hotel Jordanheimen, bajo el mismo nombre. Salió poco de su habitación y parecía alerta. Ahí estuvo hospedada hasta el 23 de noviembre.
El 23 de noviembre dejó el hotel por la mañana, pagó en efectivo y fue a la estación de tren, donde dejó sus 2 maletas en consigna. Y desde el 23 de noviembre se le pierde la pista hasta que aparece muerta en el Valle de la Muerte. ¿Os acordáis que hemos dejado la libreta con el código secreto en manos de un especialista? Pues ya nos lo ha resuelto. Este especialista en códigos determinó que se trataba de su ruta de viaje. Eran abreviaturas de fechas y destinos, es decir, las letras definían los lugares y los meses, y los números los días. Pero ¿quién podría ser esta mujer? Viajaba constantemente de aquí para allá, sola, utilizaba nombres falsos en todos los hoteles, tenía disfraces y pelucas, y escribía los destinos de sus viajes en un extraño código. Se publicó un retrato robot en el periódico para ver si alguien la podía identificar. El caso es que había sido vista en distintos hoteles con al menos 2 hombres, pero ninguno de ellos dio la cara. Una asistenta de uno de los hoteles recordó haber entrado en la habitación de esta mujer, pero la huésped estaba dentro de la habitación. La mujer de Isdal estaba sentada en la cama y en la silla junto al escritorio había sentado un hombre. La asistente se disculpó y la mujer se levantó de la cama sin decirle una palabra. El hombre tampoco le dijo nada, ni se hablaron entre ellos, y la asistenta se marchó. En el Hotel Neptune, como ya he mencionado, se le vio con otro hombre, con el cual compartió una cena. Ella se dirigió a los camareros en alemán, pero no le dirigió la palabra en ningún momento a su acompañante. En ambos casos, los hombres no coincidían en la descripción, por lo que se deduce que eran personas diferentes. El hombre que estaba con ella en la habitación del hotel fue descrito como un chico joven, de 20 y tantos años, atractivo y con el pelo oscuro. Y el hombre que cenó con ella en el Neptune era más mayor y tenía el pelo blanco. Una asistente del Neptune también recordaba que cuando esta mujer iba al baño público, llevaba una bata larga de color turquesa y que había sacado el escritorio de su habitación y la había puesto boca abajo en un pasillo cerca de su puerta. En ese hotel había estado con 2 maletas, las cuales permanecieron cerradas durante toda su estancia. En ningún momento sacó lo que hubiera en su interior. Los empleados del último hotel en el que se hospedó la mujer de Isdal comentaron que ella llevaba un estilo de ropa muy elegante. Desayunaba siempre en el hotel y fumaba unos largos cigarros. También dijeron que cuando estaba en su habitación colgaba el letrero de no molestar y sacaba el sillón fuera de la habitación, cerca de la puerta. Podría estar sacando los muebles para bloquear la entrada o, por si alguien venía, poder escuchar el ruido y darse cuenta a tiempo. Y aunque todo tiene un aspecto muy intrigante y parece que las cosas no son tan sencillas, que probablemente fuera asesinada y parece que estamos a punto de resolver un enorme misterio, la policía cerró el caso y dijo que era un suicidio. Y así se quedó el caso durante muchos años. Pero el año pasado, en 2019, surgió un podcast de la BBC llamado Death in Ice Valley, Muerte en el Valle de Hielo, el cual tiene 10 episodios y fue muy popular. La popularidad del podcast hizo que se arrojara de nuevo luz al caso y se volviera a revisar. El 5 de febrero de 1971, la mujer de Isdal fue enterrada bajo el rito católico en Bergen. Quisieron preservar sus restos por si en el futuro podrían ser analizados y ser finalmente identificada, por lo que la enterraron en un ataúd de zinc que preservaría sus restos. También guardaron muestras de muchos de sus órganos y su mandíbula. Los empastes de oro también fueron analizados y dado la gran cantidad de trabajo dental que tenía y del tipo que era, se dedujo que la mujer sería de Europa del Este o de Alemania. Pero su acento también la ubicaba en Francia y parecía que el alemán seguramente no fuera su primera lengua. El caso es que al analizar el carbono 14 que había en su dentadura, descifraron que en realidad su edad era de unos 45 años, a pesar de que inicialmente se calculó unos 20 y muchos o 30 y pocos. También hubo mucha controversia de por qué el caso se cerró tan repentinamente, cuando había indicios de que podría haber habido juego sucio. Y además todas las pistas que rodeaban a la mujer eran muy inquietantes y muy intrigantes. Por parte de la policía, su teoría oficial es que la mujer de Isdal fue al Valle de Hielo
a quitarse la vida. La situación sería que ella tomó las pastillas con el alcohol barato que se encontró junto al cuerpo, encendió una hoguera y se inmoló, quemando antes una serie de documentos que podrían haber revelado su identidad. La policía estima que ella intentó suicidarse principalmente con las pastillas y que el fuego podría haber sido a propósito o podría haber sido un accidente. Por ejemplo, podría haber echado el alcohol en la hoguera, lo cual generó una gran llamarada que la quemó por la parte delantera de su cuerpo, lanzándola de espaldas, y quizá por ello estaba en aquella posición. Pero el caso es que los archivos oficiales de la policía determinan que ahí no se vieron restos de ninguna hoguera, de modo que, ¿de dónde vino el fuego? Y además, si no había ningún acelerante y los únicos pocos restos que se encontraron fue en su gorro de pelo, ¿dónde estaba la botella de acelerante? ¿Cómo se inmoló? Quizá no fuera solo hasta el valle. Así que veamos más teorías. La más popular, seguro que ya se os ha pasado por la cabeza, porque es demasiado obvia como para pasarla por alto, es que la mujer de Isdal era una espía. Basándonos en los disfraces que llevaba en las maletas, las distintas pelucas, gafas con cristales sin prescripción, el cambio continuo de nombre, lo cual implicaría tener varios pasaportes falsos, y lo mucho que viajaba, es bastante factible. Además, por la época en la que se desarrolló el caso, la Guerra Fría seguía en activo. Noruega se había declarado neutral, pero compartía una frontera con la Unión Soviética, y la Unión Soviética era conocida por su espionaje. Así que es probable que se tratara de una espía rusa. Los soviéticos utilizaban mucho a mujeres espías, algo que acabó siendo apodado sexpionage. Incluso había una escuela de espías femeninas, y entre las materias estaba el arte de seducción y el espionaje y recopilación de inteligencia. En Noruega había un experimento militar teniendo lugar en aquel mismo momento, lo cual también podría sustentar esta teoría. Estaban probando un nuevo tipo de misil llamado el misil pingüino. Era un misil guiado que había sido diseñado para derribar navíos grandes y podía ser lanzado desde tierra, aire o mar. Además, este misil fue probado en Bergen el 24 de marzo de 1970 y en Stavanger el 11 de septiembre de 1970 y el 29 de octubre del mismo año. Así que los tiempos cuadran al dedillo. Ella estuvo en las ciudades exactamente en las fechas en las que se hicieron las pruebas. Algo que ayudó a llegar a esta conclusión fue la declaración de un pescador que dijo haber visto una misteriosa mujer. Él estaba en un muelle reparando una red cuando vio a una mujer muy elegante que parecía totalmente fuera de lugar. Ella fue en su dirección y entabló una acalorada discusión durante 15 o 20 minutos con un joven oficial naval. Como era conocido que la Unión Soviética utilizaba con frecuencia espías en Noruega, el pescador decidió informar a las autoridades porque le había resultado demasiado sospechoso. En ese mismo año, concretamente en diciembre de 1970, el pescador estaba en una estación de tren con su familia cuando dos hombres se le acercaron a él y le apartaron de sus familiares. Estos hombres eran de la policía secreta y le informaron de que podía estar en peligro, de modo que le dieron un cuchillo y una pistola para que pudiera protegerse una vez subiera al tren, por lo que la policía estaba al tanto de que la mujer de Isdal fuera probablemente una espía. Es más, quizá fue uno de estos agentes el que acabó con la vida de la mujer. Quizá por eso el caso fue cerrado de forma tan abrupta. Y quizá por eso la policía de Noruega negó durante muchos años haber investigado el caso, cuando en realidad sí lo habían hecho. De hecho, algunos policías involucrados en la investigación reconocieron que no pensaban que la mujer de Isdal se hubiera suicidado. Y que de hecho, en la autopsia se revelaron otros datos, como por ejemplo que tenía una serie de lesiones en la parte inferior de su cuerpo, concretamente en las piernas, y además parecía que esta no era la primera vez que se le prendía fuego a ese cuerpo. ¿Habrían intentado quemarla antes de llevarla allí? Otra teoría es que era una judía que huyó de la Alemania nazi. Por los análisis se dedujo que probablemente pasara su infancia y adolescencia en Alemania, situándola en el espacio temporal en el que se desarrolló el movimiento nazi. Cuando empezó a desarrollarse este pensamiento nazi, muchos padres judíos mandaron a sus hijos a Inglaterra, temiendo lo que estaba a punto de suceder, teniendo en cuenta que ella también había pasado tiempo en Inglaterra. Quizá hubiera una conexión. Hay una tercera teoría basada en las postales encontradas en su maleta. Recordamos que había una postal de la Virgen María con el Niño Jesús.
y otra de un paisaje invernal. Este paisaje invernal era del fotógrafo Giovanni Travalli. Este fotógrafo viajaba mucho y hacía fotos por todo el mundo. Pero lo curioso es que esta postal del paisaje invernal todavía no había salido a la venta al público, a pesar de que la mujer de Isdal ya la tenía en su poder. De modo que la policía le preguntó al fotógrafo Giovanni cómo era eso posible. Giovanni les dijo que había cenado en un hotel con una mujer asiática que residía en Sudáfrica y que él le había regalado esa postal en la cena. El caso es que consiguieron localizar a esta mujer. Se llamaba Loretta J. Juncan y seguía viva. El caso es que habían pasado muchos años ya y Loretta se había hecho mayor y estaba senil, por lo que no recordaba nada. Así que el cómo acabó la postal en manos de la mujer de Isdal sigue siendo un misterio. Por otro lado, Knut Havik, un reportero criminalístico, dijo que se le cedieron los archivos del caso para escribir un artículo sobre la mujer de Isdal en los años 70. Pero que entre los archivos encontró un sobre que contenía una cinta de cassette y este sobre tenía una advertencia. El sobre no debía ser abierto sin la autorización expresa del supervisor, de modo que, obedeciendo las normas, no abrió el sobre. Pero quizá esa cinta tenía una pieza del puzzle que aún no ha salido a la luz. A pesar de esto, basándose en todo lo que pudo analizar del caso, Knut Havik declaró: personalmente estoy totalmente convencido de que esto fue un asesinato. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue un suicidio? ¿Fue un accidente? ¿O quizás se trataba de una espía a la que liquidaron? Decídmelo en los comentarios. A mí la verdad, en este caso me convence mucho la teoría del espía. Todos esos disfraces, las numerosas identidades, su forma de comportarse, el poder tener tantos pasaportes. Parece que todo cuadra con esa hipótesis. Además, lo del misil también, es que coinciden las fechas perfectamente y eso está registrado. Y probablemente, pues como era una espía, decidieron acabar con ella. No creo que fuera un accidente o un suicidio. Así que bueno, como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado este vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! Anymore.